luchando para mejorar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. En ese sentido, hacemos de conocimiento que el Comité Nacional de Salario se reúne el próximo 19 de este mes para tratar el tema salarial. Un tema salarial de gran importancia, teniendo en cuenta que nuestro país está actualmente en un problema grave de una inflación que nos afecta a todos y a todas. Una inflación que está llevando a una situación difícil a los trabajadores dominicanos del campo, la ciudad, el empleado público, privado, a todos los trabajadores, inclusive a los pensionados que reciben pensiones mínimas que no pueden subsistir con estas pensiones. Ante esta situación, el próximo jueves 29 llevaremos la posición de las centrales sindicales, donde estamos reclamando y demandando un aumento salarial de un 35% para lograr ajustar un poco el problema inflacionario. Pero también estamos demandando, con la petición del ministro de Trabajo, de hacer un pacto por el salario. ¿Qué significa un pacto por el salario? Dar seguimiento continuamente al proceso inflacionario que vive en el país para lograr lo que el presidente ha dicho siempre, ha sido una inquietud del presidente, de lograr un salario real, un salario que permita al trabajador, a los trabajadores, ajustar lo que es la inflación, el costo de la vida, porque como ustedes saben, la canasta familiar ha subido en los últimos tiempos, en el primer quintil, según el Banco Central, a unos 27,000 pesos. Y todos los salarios mínimos están por debajo de esa suma, lo que significa que los aspectos fundamentales de esta demanda es para ir ajustando posibilidades. Ya el movimiento sindical ha nombrado sus vocales, ha nombrado sus representantes ante el Comité Nacional del Salario y esperamos que para el próximo 19 los empresarios también acojan el llamado para hacer posible que nombren sus voceros para iniciar este diálogo importante. Fíjense que nosotros insistimos en apoyar la posición importantísima de lo que significa dar seguimiento en un pacto nacional por el salario, que no es un simple aumento salarial, sino lograr un pacto nacional por el salario donde discutamos los aspectos fundamentales que nos permitan a nosotros como trabajadores poder vivir con cierta dignidad como personas humanas, como hijos de Dios, que hoy día, lamentablemente, la inflación y la situación económica del país no solamente provocado por el problema de República Dominicana, porque ustedes saben que la inflación depende de afuera, pero indudablemente nos está afectando a todos y a todas. En ese sentido, nosotros estamos apoyando al ministro del Trabajo en el orden de dar posibilidad a un pacto nacional por el salario, mientras nosotros estamos demandando un 35% para aumento salarial en esta coyuntura que vamos a iniciar próximamente y que esperamos que los sectores empresariales acepten, porque no hay que olvidar que hace unos días que era presidente del CONEP, Pedro Brache, pidió un aumento salarial para los trabajadores. Pedro Brache es el expresidente del CONEP, hoy está Celso Juan Marancini como presidente y esperamos que tenga presencia en el Comité Nacional de Salario. Pedro Brache hablaba de aumento salarial para los trabajadores, pero nosotros le decíamos, muy bien, vemos esa generosidad del sector empleador, pero queremos que sea normalizada a través del Comité Nacional de Salario, que no sea voluntario, como dijo Pedro Brache, que los empresarios que quieran aumenten el salario. No, nosotros decimos no, queremos llegar a un pacto, queremos llegar a un acuerdo, porque nosotros sabemos que hay muchos empleadores que aún llegando a acuerdos en el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario, violan los acuerdos. Imagínense ustedes si dejamos en libertad a los empresarios. No, vamos a un pacto. Vamos el 19 de próximo a discutir en el Comité Nacional de Salario ese salario que nosotros demandamos de un 35% para los trabajadores y las trabajadoras. Así es que nosotros estamos en ese proceso y al mismo tiempo apoyando la idea de nuestro presidente Luis Abinader, que habla real y positivamente de un salario real. Hablamos de un salario que permita satisfacer las necesidades fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de un salario real,
Cuando el costo de la vida está en 27, ha subido a un 27, nosotros estamos recibiendo un salario de 20, 18, 15, entonces no hay. Pero además de eso hay otro problema grave, la inflación acumulada. En los últimos tiempos, la inflación acumulada ha pasado de un 25%, lo que significa que nosotros estamos en una situación verdaderamente difícil y por eso estamos aquí, las centrales sindicales, para que el pueblo conozca nuestra demanda, que los trabajadores nos apoyen para hacer posible una realidad, salario real, que es lo que el presidente ha programado y quiere para los trabajadores dominicanos, y que nosotros estamos en esa onda apoyando el salario real para que el costo de la vida de los trabajadores y trabajadoras pueda ser asumido con verdadera eficacia. Bueno, esta es la rueda de prensa que están convocados las centrales sindicales el día de hoy, haciendo un llamado a un aumento general de salario para los trabajadores del sector privado. Además, están convocando a una gran cumbre para la firma de un gran pacto salarial con los empresarios. Le hacen un llamado al sector empresarial para que reporten y envíen los vocales al Comité Nacional de Salarios con su respectivo vocero para comenzar y aperturar lo que sería la apertura a este aumento de salario. Creemos que es justo el momento para aplicación de este gran pacto. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que de la misma forma que nosotros saludamos el que el presidente promueva, porque así lo ha dicho, la necesidad de que el salario recupere su poder de compra, estableciendo un salario real con aumentos que se hagan de manera anualizada hasta llegar a la meta ideal. Asimismo, se revisen todos los salarios del sector público, especialmente los más bajos, pero además se le agrega a esto, como dijo Gabriel, el problema de las pensiones y las jubilaciones. Porque hay una gran cantidad de pensionados, por ejemplo, en la República Dominicana, devengando pensiones máximas, mínimas, digamos así, de 10,000 pesos en base al acuerdo que llegamos también con el señor presidente. Entonces, vital, ¿verdad? De acuerdo, presidente, con el tema que usted ha planteado en el tema de devolverle al salario privado su capacidad de compra. Pero recordarle que como usted tiene también una gran cantidad de empleados en el sector público, no solo se le aumenta a los que tienen capacidad de presión, eso es lo que se ha hecho aquí. Es decir, se le ha aumentado a los maestros que los saludamos, se le ha aumentado a los médicos que los saludamos, a las enfermeras que los saludamos, etcétera, a los que tienen capacidad de presión. Pero una gran cantidad de empleados que son de la burocracia estatal, empleados de menor rango del sector público, no han recibido una revisión salarial que también es justa. Es importante señalar que la OIT ha reclamado un salario que llama vital, salario que le permita vivir al trabajador. Y eso es lo que estamos. Y el pacto por el salario nos va a permitir lograr ese salario vital, porque cada año la esperanza es, la propuesta es que cada año podamos revisar los salarios. Y si revisamos los salarios cada año en función inflacionaria, nos vamos acercando cada día más a ese salario real, a ese salario vital fundamental para los trabajadores. ¿Usted podría mencionar